Imagina por un momento que todo lo que valoras desaparece en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo reaccionarías? En un mundo donde la justicia parece a veces un espejismo y el sufrimiento no distingue entre buenos y malos, surge la milenaria pregunta: ¿por qué las cosas malas le suceden a las personas buenas? Hoy, nos adentramos en la profundidad de uno de los relatos más intrigantes y emocionales de la Biblia, la historia de Job. Un hombre cuya fe fue sometida a la prueba más extrema, una narrativa que nos confronta con el misterio del dolor humano y la soberanía divina. Bienvenidos a otro episodio de Historias de la Biblia. Hoy nos adentraremos en una narrativa que desafía los fundamentos mismos de la fe y la justicia divina. Nos sumergiremos en la historia de Job, un relato lleno de dolor, desafíos y, al final, redención. Antes de que la adversidad azotara su existencia, Job personificaba la armonía perfecta entre la abundancia terrenal y una fe inquebrantable. Vivía en un estado de gracia casi inimaginable para la mayoría, rodeado de una familia amorosa, riquezas que superaban las de cualquier otro en la tierra de Uz, y una comunidad que lo respetaba profundamente por su piedad y su integridad. Esta era una vida construida no solo sobre la prosperidad material, sino cimentada en una relación profunda y constante con lo divino. Job no solo era rico en bienes, sino en virtudes. Su fe no era una mera declaración de creencias, sino un modo de vida que se manifestaba en cada acto de bondad y justicia. La plenitud de su existencia parecía ser el reflejo tangible de una alianza bendecida con Dios, un testamento viviente de lo que significa vivir en armonía con los mandatos celestiales. Sin embargo, bajo esta imagen de perfección yace una verdad universal e inquietante. La verdadera medida de nuestra fe y carácter solo se revela bajo la presión de las pruebas más severas. ¿Cómo reaccionamos cuando lo inimaginable sucede? Cuando la tormenta desciende sin aviso y arrasa con todo lo que hemos construido y amado. La historia de Job nos adentra en el corazón mismo de esta pregunta, invitándonos a testificar la metamorfosis de un hombre confrontado por la más profunda oscuridad. A medida que Job se enfrenta a una serie de calamidades que desgarran el tejido mismo de su existencia, su reacción ante tales pruebas se convierte en una lección eterna sobre la resiliencia del espíritu humano y la esencia de la verdadera fe. Este no es solo el relato de un hombre sometido a pruebas por fuerzas celestiales. Es la historia de una lucha interna por mantener la fe cuando todo lo demás ha sido arrebatado. Un testimonio de la inquebrantable creencia en la justicia y la misericordia divinas, a pesar de la aparente ausencia de ambas. En el gran teatro del universo, donde cada alma juega su parte, la historia de Job se destaca como un desafío celestial único, un experimento divino que pone a prueba los límites de la fe humana. Imagina por un momento que tu existencia, con todas sus alegrías y dolores, se convierte en el tablero de juego de una apuesta entre fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Para Job, esta no es una hipótesis lejana, sino la cruda realidad de su vida. Un hombre cuya devoción y rectitud eran incuestionables, se encuentra súbitamente envuelto en una serie de calamidades que desafían cualquier lógica o justicia humana. Sin embargo, este giro de los acontecimientos no es el capricho del destino, sino una prueba deliberada, orquestada desde los cielos. La apuesta entre Dios y Satanás revela una faceta intrigante de la fe. Su autenticidad solo puede ser probada a través del fuego de las adversidades más extremas. A medida que la vida de Job se desmorona, pieza por pieza, el espectáculo de su inquebrantable fe se convierte en una lección para todos los que observan, tanto en los cielos como en la tierra. Cada pérdida, cada herida, se convierte en un testimonio de su profunda convicción y su negativa a renunciar a su creencia en la justicia y bondad divinas. Este viaje, que nos lleva desde la cima de la prosperidad hasta las profundidades de la desesperación, no es solo una prueba de la fortaleza de Job, sino también un espejo que refleja nuestras propias dudas, miedos y esperanzas. A través de la historia de Job, se nos invita a contemplar la naturaleza de nuestra fe. Es firme como una roca, capaz de resistir las tormentas más feroces, o se desvanece ante el primer viento de adversidad. En un instante, la vida tal como la conocemos puede cambiar radicalmente, desafiando cada creencia que sostenemos y cada esperanza que albergamos. Pero ¿qué sucede cuando estas pruebas parecen ser el resultado de una apuesta divina
Un desafío que trasciende lo terrenal y pone en tela de juicio la esencia misma de nuestra fe. Esta es la realidad que confronta Job, un hombre cuyo compromiso inquebrantable con su fe se encuentra en el ojo de una tormenta concebida en el reino celestial. Su historia nos sumerge en un dilema profundo y perturbador. La voluntad de Dios permite que Satanás, el adversario, desate una serie de calamidades sobre Job, despojándolo de todo lo que define su existencia, su familia, sus bienes e incluso su salud. Este giro inesperado en la vida de Job no es solo un relato de sufrimiento, es un ensayo sobre la fragilidad de la prosperidad humana y la profunda prueba de la fe verdadera. Su historia nos sumerge en un dilema profundo y perturbador. La voluntad de Dios permite que Satanás, el adversario, desate una serie de calamidades sobre Job, despojándolo de todo lo que define su existencia, su familia, sus bienes e incluso su salud. Este giro inesperado en la vida de Job no es solo un relato de sufrimiento, es un ensayo sobre la fragilidad de la prosperidad humana y la profunda prueba de la fe verdadera. Imagine por un momento estar en la piel de Job, viviendo una vida de rectitud y devoción, solo para encontrarse de repente sumido en el abismo más oscuro de la desesperación. La pérdida de sus hijos, el desvanecimiento de su riqueza y la devastación de su salud no son solo pruebas de su resistencia física y emocional, sino también interrogantes brutales a su fe. ¿Cómo mantiene uno la creencia en la bondad y justicia divina cuando todo alrededor parece contradecirla? Este es el reto que enfrenta Job, y a través de su respuesta se nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia fe. ¿Es posible hallar luz en la oscuridad más profunda? ¿Esperanza en la desesperación más absoluta? La historia de Job no solo nos confronta con estas preguntas, sino que también nos ofrece un vistazo a la posibilidad de una fe que, lejos de quebrarse, se fortalece y mezcla con la adversidad. En el corazón de la tormenta, con cada aspecto de su vida reducido a escombros, Job emerge como un faro de fe inquebrantable. Su negativa a maldecir a Dios en medio de un sufrimiento aparentemente injustificado plantea una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿De dónde proviene una fe tan poderosa que ni siquiera la adversidad más extrema puede socavarla? Esta pregunta cobra vida cuando los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan con la intención de ofrecer consuelo. Sin embargo, sus palabras, lejos de ser un bálsamo, se convierten en otro tipo de prueba para Job, con cada argumento que presentan, sugiriendo que el sufrimiento de Job es un castigo por pecados ocultos. El escenario se transforma en un campo de batalla espiritual. La interacción entre Job y sus amigos nos invita a contemplar la complejidad de la fe y el sufrimiento humano, desafiándonos a considerar si nuestra propia fe resistiría un escrutinio tan severo. La insistencia de los amigos de Job en encontrar una razón pecaminosa detrás de su aflicción revela una tensión profunda entre la comprensión humana de la justicia y los misteriosos caminos de lo divino. Este diálogo, cargado de acusaciones y defensas, nos sumerge en un profundo dilema moral y espiritual. ¿Es el sufrimiento siempre un resultado directo del pecado, o existe un propósito más profundo y complejo en los planes de Dios para nosotros? La firmeza de Job, manteniendo su inocencia y su fe a pesar de las pruebas y las dudas de sus amigos, se convierte en un testimonio de la posibilidad de una relación con lo divino que trasciende nuestra limitada comprensión de justicia. A través de esta narrativa, somos testigos de la evolución de una fe que no solo sobrevive al fuego de la adversidad, sino que, en última instancia, se refina y fortalece, ofreciendo una perspectiva transformadora sobre el sufrimiento y la redención. En la encrucijada de la adversidad y la fe, la historia de Job ofrece un estudio profundo sobre la resistencia del espíritu humano frente a pruebas inimaginables. Su vida, marcada por una devoción inquebrantable, se convierte en el epicentro de una tormenta que desafía cada fibra de su ser. Esta no es solo una prueba de su resistencia física o emocional, sino un interrogante profundo a la solidez de su fe. ¿Es posible mantener la confianza en lo divino cuando cada aspecto de la existencia se derrumba? La pregunta resuena en el alma de cada creyente, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia fortaleza espiritual. La experiencia de Job, atravesando el valle más oscuro de sufrimiento y duda, nos interpela directamente.
¿Qué fundamentos sostienen nuestra fe cuando las estructuras de nuestro mundo se desvanecen? A medida que Job se enfrenta a la pérdida tras pérdida, su fe es despojada de cualquier superficialidad, revelando su esencia más pura. Esta purificación, aunque dolorosa, destila la fe a su forma más auténtica, no basada en las bendiciones recibidas, sino en una relación inquebrantable con lo divino. La verdadera fe, como nos muestra Job, no es un contrato condicional con Dios, esperando prosperidad a cambio de devoción. Es más bien un compromiso incondicional, una confianza que persiste incluso cuando todas las razones terrenales para creer parecen desaparecer. Sumergirnos en la historia de Job es aceptar el desafío de mirar más allá de nuestras propias tormentas, reconociendo que la fe verdadera se forja y se fortalece no en la tranquilidad, sino en el ojo del huracán. El debate entre Job y sus amigos revela las complejidades del sufrimiento humano y la búsqueda de respuestas frente a la aparente injusticia divina. Job clama por un mediador entre él y Dios, buscando comprender el propósito detrás de su dolor y encontrar consuelo en medio de la adversidad. Este diálogo profundo, lleno de desafíos y cuestionamientos, no solo es una batalla por la justicia divina, sino también una introspección sobre la resiliencia de la fe frente a las adversidades incomprensibles. Job, manteniendo su dignidad y su creencia incólume ante las pruebas, emerge no solo como un símbolo de la lucha humana contra el sufrimiento, sino como una personificación de la inquebrantable fe en lo divino. A través de esta historia se explora el dolor, la pérdida y la esperanza, proporcionando una profunda reflexión sobre el propósito del sufrimiento y el poder de la fe. La historia de Job, con su conclusión redentora, nos enseña que, aunque no siempre podemos entender los caminos de Dios, nuestra fe y nuestra integridad son lo que nos define en los momentos más oscuros. Al final, Dios interviene, recordando a Job su posición como creador y la limitada comprensión humana. A través de una serie de discursos, Dios revela su grandeza y sabiduría, mostrando a Job que sus caminos son insondables y sus designios inescrutables. Job encuentra redención y restauración cuando Dios restaura su fortuna y le devuelve sus seres queridos. Aunque su sufrimiento no ha sido en vano, Job emerge de la prueba como un hombre renovado, fortalecido por su fe y su confianza en la justicia divina. La historia de Job nos desafía a cuestionar nuestras percepciones sobre el sufrimiento, la justicia y la fe. A través de su historia, exploramos la complejidad de la relación entre Dios y el sufrimiento humano, encontrando esperanza en la promesa de una justicia divina final y una vida más allá de la muerte. Al explorar la increíble jornada de Job, descubrimos lecciones de fe, resiliencia y justicia que son más relevantes que nunca en nuestra búsqueda espiritual. Este viaje no termina aquí, hay mucho más por descubrir juntos. Suscríbete al canal para seguir explorando historias extraordinarias que transformarán nuestra percepción del mundo y nos inspirarán a seguir adelante en nuestra búsqueda de sabiduría.